Ya. Camila no da señales de vida. Está Z. Profe, pero ¿cómo con la de Conce de fondo? ¿Qué pasó con el espíritu sebastiano? A veces mi alma mater. En realidad yo tengo alma mater por todos lados. Yo estudié, inicialmente partí en la de Conce, después seguí en la Universidad Católica de Lima, en Perú, después estudié en la San Sebastián y después estudié en la Andrés Bello. Por todas esas universidades he pasado. Profe, ¿hay una tabla de especificaciones para el test de viernes? No lo sé, Rocío. Debiéramos ver, eh, todo lo que tiene que ver con funciones, desde el punto de vista de la inyectividad, sobreyectividad, biyectividad, función inversa, determinar función lineales a través de los dos puntos, del punto pendiente, rectas paralelas, rectas perpendiculares. ¿Estás anotando? La ecuación cuadrática, la función cuadrática, análisis de concavidad, los vértices en caso que te pidan máximos o mínimos. ¿Y qué más vimos? Vimos después función exponencial, función logarítmica, aplicaciones de las dos funciones y deberíamos terminar con sucesiones y progresiones. Yo creo que hasta ahí entra en el test. Profe, tiene que aceptar a las personas que están tratando de entrar. Sí, eso estoy viendo. Estoy tratando de ver acá, mensaje, admitir admitir todos, admitir a todos. Ahí están entrando, me parece. Uniéndose. Solo hay uno en espera y ahí estamos. Ahí están todos ya. Ya. Vamos a lo nuestro entonces de hoy día. Vamos a compartir la pantalla 1. Ahí los veo a ustedes. Y hoy día vamos a ver. Bueno, vamos a abrir el Word. Un Word nuevo. Y vamos a ver los documentos. Unidades y vamos a ver trigonometría. ¿Queda alguien pendiente todavía o no? Ahí quedan, emitir dos más. Ya. Vamos a ver trigonometría hoy día entonces. Vamos a ir repasando el material que está aquí. Está en la plataforma, creo, y si no, se los subo de inmediato, se los comparto. En realidad vamos a hacerlo al tiro, mira. Vamos a tomarlo. Doña Camila, pum, se fue. Y doña Isis, se lo vamos a compartir también a la Isis, para que lo repartan ahí entre las dos.
Ya, revisémoslo. ¿Están todos con el PDF ya disponible? Bueno, aquí hay una introducción que es más que nada información histórica, ¿verdad? De cómo eran utilizadas las trigonometrías inicialmente, pero lo que vamos a hacer nosotros aquí es, por ejemplo, hacer un repaso de ángulos y triángulos o triláteros. En este caso serán de triángulos, vamos a medir ángulos, donde dice que ángulo es la unión de dos rayos y que forma ahí una abertura, ¿verdad? Que esa abertura es la que le llamamos ángulo, con un vértice, hay un punto de origen, y estos se llaman los lados, que son vectores, vector OA, vector OB. Entonces dice que la medida angular de A o B, la letra que va en el medio siempre hace alusión al vértice, eso se llama alfa. En geometría los ángulos tienen solamente medidas positivas. En cambio, en trigonometría, un ángulo puede tener medidas positivas, nulas o también negativas. Y nosotros vamos a trabajar hoy día en trigonometría, o sea, por lo tanto, podríamos encontrarnos con un ángulo negativo. Los ángulos tienen clasificaciones, dependiendo de la medida que ellos tengan. Hay un ángulo agudo. Ese ángulo agudo, tenemos evidencia acá. Ese ángulo agudo es aquel que mide entre 0 y 90 grados. Después está el recto que mide 90 grados. Luego está el ángulo obtuso que mide más de 90 pero menos de 180. El ángulo extendido o ángulo llano, que es el que mide exactamente 180. Y el completo, que es el que mide 360. Y ahí tenemos las medidas de cada uno de ellos. Existen también los ángulos complementarios, son aquellos que al sumarlos genera un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. A ellos se les llama complementario. Y existen también los ángulos suplementarios, que todos ángulos suman 180 grados. La clasificación de triángulos según la medida de sus lados. Ojo que según la medida de sus lados. Aquí está clasificado según los lados. El escaleno, el isósceles y el equilátero. El escaleno es aquel que tiene todos sus lados distintos. El isósceles es que tiene dos lados de igual medida. El desigual se llama base. Los ángulos basales son iguales, también dice ahí, ¿verdad? Que serían estos de aquí. Ese ángulo con el de acá serían iguales. Y el equilátero, bueno, todos los lados iguales, ¿verdad? Y sus ángulos miden 60 grados. El escaleno es el que tiene todos los lados distintos y los ángulos también son distintos. Ahora, estos mismos triángulos, según sus ángulos, se pueden clasificar en triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, el acutángulo, que es un ángulo que tiene todos sus ángulos agudos, y el octosángulo, que tiene un ángulo obtuso, que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y ese sería el triángulo obtusángulo. Los triángulos rectángulos, que es donde generalmente vamos a estar trabajando y el que más se nos va a presentar dentro del análisis de la trigonometría, va a ser un triángulo súper recurrente. No olvidar que este triángulo tiene catetos, que los catetos son los lados que forman el ángulo recto, y el lado que se queda frente al ángulo recto se llama hipotenusa.
Para ello hay un teorema, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que en el caso particular de este tipo de triángulo, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa, el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos, que nosotros lo conocemos como a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. El sistema de radianes. Para medir ángulos existen tres clasificaciones. El sexagesimal, el circular y el centesimal. Nosotros generalmente nos movemos en esos dos sistemas, en el sexagesimal y en el circular. El más conocido es el sexagesimal, que es el que está dibujado aquí, de 0 a 360 grados. Pero el circular, o de radianes, es el que incorpora a sus medidas el número pi. Y aparece el número pi en muchas de sus medidas angulares. El sistema sexagesimal, la característica que tiene que divide la circunferencia en 360 partes iguales. Es decir, 1 grado es 1 partido por 360 de esta torta. En cambio, el centesimal divide esta torta en 400 partes iguales. Por lo tanto, 1 grado centesimal es 1 partido por 400. Ahí hay algunas notaciones, ¿verdad? Los grados, los minutos, los segundos. Y aquí hay algunos ejemplos. Dice, un ángulo completo se escribe 360 grados, o que es lo mismo, 359 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Cómo podemos escribir un ángulo recto? ¿Cómo vamos a escribir un ángulo recto? A ver qué dice el chat. ¿Cómo se va a escribir el ángulo recto? Debería ser 89 grados, 59 minutos y 60 segundos. Esa debería ser la forma, ¿cierto? ¿Y el ángulo extendido cómo se escribirá entonces? Aquí vamos a colocar una firma. Entonces dijimos que esto era 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Este de aquí serán un ángulo extendido, son 180 grados. Y esos 180 grados es lo mismo que digamos 179 grados, 59 minutos con 60 segundos. De esa forma podríamos escribirlo. También podríamos escribirlo si quisiéramos de otra forma. Podríamos tal vez decir 178 grados, 119 minutos con 60 segundos. Y le agregamos los 2 minutos, ¿verdad? El sistema circular, bueno, aquí hablan de 0 hasta 2pi. Aquí hay una equivalencia, entonces aquí podríamos, no sé si aparecen las equivalencias aquí. Entonces aquí podríamos decir lo siguiente, equivalencias. 0 grados es equivalente a decir 0, y se escribe así, 0 radianes. 180 grados, eso será equivalente a pi. ¿Y cómo escribo pi aquí? Voy a ponerlo como pi, ¿no? Hay personas que parece que quieren entrar.
Sí, hay 3 esperando ahí. Ahí van. Y los 360 grados equivalen a 2pi. Entonces dice la longitud del arco que sostiene el ángulo completo, es decir, el perímetro de esta circunferencia, sería 2pi por r, donde r es el radio de la circunferencia. Entonces, observación, decimos que un ángulo medido en radián equivale a la longitud del arco que sostiene, que es equivalente a la medida del radio. Entonces es un grado en radián, que sería la medida en radio. Entonces dice la medida del ángulo A o B va a corresponder a la medida del arco partido por el radio, radianes. De esa forma vamos a calcular los radianes. Ahí viene entrando también María Luisa. Entonces aquí nos piden transformar estos ángulos en radian. Entonces dice un ángulo recto, es decir, los 90 grados. ¿Cómo se escribe en radianes? ¿Cómo nos van a quedar los 90 grados en radianes? Voy a pedir si el Gustavo cocinó. Machan. Se me activó el micrófono, mamá, ¿qué hago? ¿En qué idioma estabas hablando, hombre? ¿Eso era chino, japonés? Perfecto. ¿Y a cuál va a ser el equivalente de un ángulo recto en radianes? Entonces, en ese caso nosotros vamos a hablar aquí de lo siguiente, ¿verdad? Nosotros sabemos que 180 grados, la mamá siempre salvando. A pi como estos 90 grados, una regla de siempre, ¿no es cierto? Es a x. De manera que x debiera ser igual a una fracción, que serían los 90 grados por pi, partido por 180, y simplificando, eso nos queda, el x es igual a 1/2 de pi. Y ahí ustedes ya me habían dado la respuesta, ¿cierto? Un ángulo extendido, bueno, ya lo tenemos. Entonces veamos otros ejemplos. El número 2, 36 grados en radianes. ¿Cuánto hace en radianes 36 grados? Nosotros partimos diciendo nuevamente que 180 grados es equivalente a pi. Como los 36 grados va a ser equivalente a x. Y este x va a ser igual a 36 partido por 180. Eso multiplicado por pi. ¿Eso se puede simplificar? ¿Cuánto nos da esa simplificación? Voy por mi calculadora. Un quinto de pi. Perfecto. Eh, 45 grados en radianes. ¿Cuánto les da eso?
Vamos a copiar eso mismo. Vamos a cambiar esto a 45. 45 partido por 180. Y eso nos da un cuarto de pi, me dice la Cami. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Y 230 grados. ¿Cuánto nos da 230? ¿23/18? Ahí está la conversión, ¿verdad? Así que vamos a ir transformando otros valores ahora. Entonces 5, transformar 5/9 de pi. Grados sexagesimales. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? Aquí deberíamos hacer la misma tablita, ¿verdad? ¿100 grados te da, Benjamín? 180 es a pi, como x, como x es a 5/9 de pi. Nuestro x va a ser igual a fracción los 5/9 esto multiplicado por 180 dividido por pi y efectivamente esto da 100 grados. Vamos a hacer una tablita aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, 2/3 de pi. Podríamos colocar pi partido por 12. De cuartos de pi.
60 grados. $20, 235 grados, 300 grados. Ustedes me cuentan las respuestas. ¿Los 2/3 qué son equivalentes? ¿Le dio 120, Isidora? ¿Concuerda el Benjamín? Perfecto. ¿El pi 12? ¿15 grados, Camila? Perfecto. El 7 pi cuartos. Se nos va a acabar la reunión, Isis, en 9 minutos. ¿Cuánto nos daba el 7 cuartos? 315. Los 60 a radianes. Esto deberíamos ponerlo al otro lado, ¿eh? Vamos a dejar acá. Y eso te da 1/3 de pi. Perfecto. Simplemente con regla de 3 simple. Esto es todo regla de 3 simple. Y 120 grados, ese yo me lo sé de memoria. 2/3 de pi. Habíamos calculado ahí arriba, ¿cierto? Ahí teníamos los 120. Los 235 grados radianes. ¿Cuánto les da eso? 235. Compártenos el link desde ya, Isis. ¿235 cuánto da? 47,36 avos de pi. Tan feo da. Ah, perfecto.
Me da 47,72. 47 partido por 72. Eso me resulta los 235. ¿O estoy equivocado? No, tienen razón ustedes. 47,36. 47,36 de pi. ¿Y los 300? ¿5/3? 5/3 de pi. Esto es como muy sencillito, ¿verdad? Y ahí ya son cosas que ya hemos hecho. Eso los hacen ustedes ahí después. Encontrar el ángulo complementario y suplementario de cada uno de los siguientes ángulos. Esto lo vamos a hacer. Copiar. Entonces, vamos a poner otro ejemplo acá. Vamos a pegar ese texto. Esto es ángulo. Esto es ángulo. Y eso se va. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar el ángulo. Aquí vamos a colocar el complemento. Y aquí vamos a colocar el suplemento. El complemento es el que, al sumar los ángulos, ¿cuántos suman? ¿Cuántos suman en el complemento? Alfa más beta. Deben sumar 90 grados. Y en el suplemento, ¿qué pasa con alfa más beta? Alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces supongamos que tenemos un ángulo de 36 grados. ¿Cuál va a ser su complemento? Su complemento va a ser 54, lo que le falta para llegar a los 90, ¿cierto? Y para llegar a 180, 144. ¿Ese va a ser su suplemento? Y si tuviera tal vez un pi partido por 12 radianes, ¿cuál va a ser su complemento? Aquí deberíamos decir lo siguiente, 90, ¿cuántos son 90 en radianes? 90 son pi cuartos. A pi cuartos le restamos ese ángulo. Este ángulo que está aquí, ¿cierto? El complemento sería en radianes, claro. Lo vamos a hacer en radianes. Por lo tanto, su complemento, hacemos esa diferencia. Es decir, un cuarto menos un 12. Un cuarto menos un doceavos. Un cuarto menos 1 partido por 12. Eso nos resulta un sexto. Pi medio, creo que es pi medio. ¿A qué te refieres con pi medio?
Son 90, claro, pi medio, tienes razón. 90, 90, 90, 90. Pi medios. A los 90. Ya. ¿Y eso cuánto te da esa diferencia? ¿5/12? Porque tendría 6 arriba menos 1, 5/12, eso. De pi. Y por este otro lado, aquí deberíamos decir pi, los 180 que equivalen a pi, y le restamos y eso nos da 11/12 de pi. Perfecto. Pensemos en 3/5 de pi en radianes. ¿Cuánto nos va a quedar acá? A menos de un minuto. Entonces vamos a partir diciendo pi medios menos los 3/5 de pi.